Necesitamos entender quiénes somos para saber lo que tenemos. Si usted y yo no sabemos quiénes somos realmente, no podemos ejercer lo que somos y lo que tenemos no lo podemos usar. Solamente cuando usted sabe quién es, usted sabe qué tiene y usted puede usar lo que tiene. Pero si usted no está seguro de quién es, si usted no tiene identidad, usted no puede usar ni puede hacer nada con lo que tiene, pero como no sabe quién es, no lo usa. No es un trabalengua, no es un juego de palabra, no es algo que yo estoy expresando para confundirlo a usted de ninguna manera. Pero usted debe entender que el día que se encontró con Jesús, su identidad cambió. Y la identidad falsa que usted y yo portábamos, que usted y yo llevábamos, se rompió. Una pregunta, antes de dar lectura a la palabra y usar el ejemplo bíblico del libro de los Hechos, otro ejemplo más en el libro de los Evangelios que luego vamos a leer, de personas que se encontraron con Jesús y su vida no solo cambió de la noche a la mañana, sino que su identidad cambió. Todos somos pecadores, dice la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pecadores hay aquí? Bien, todos pecadores. Una cosa es ser pecador, otra cosa es ejercitar el pecado. Usted y yo somos pecadores, pero por fe somos perdonados y salvos por la gracia de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Antes usted se identificaba con el pecado. ¿Cuántos no solo éramos pecadores y no lo sabíamos o no lo queríamos aceptar, sino que solo también éramos practicantes del pecado? ¿Cuántos practicábamos pecado antes de conocer a Jesús? Levante su mano, por favor, no me deje solo en esto. Amén, gloria a Dios, todos. Todos fuimos esclavos del pecado y cuando conocimos a Cristo dejamos de ser esclavos y pasamos a ser ¿qué de la justicia? Siervos de la justicia. Esclavo de Cristo, en el buen sentido de la esclavitud. Si yo era esclavo del pecado, hoy soy siervo, esclavo debido a Cristo por lo que Él hizo por mí en la cruz. Pero eso se resume en un pragmatismo, podríamos decir, en algo frío, sin sustancia, pero nosotros que le hemos conocido, le hemos abrazado y hemos entendido quiénes somos y hemos tomado esa identidad de hijos de Dios, según el libro de San Juan, capítulo 1, verso 12, que a quienes le recibieron, a quienes creyeron en su nombre, les ha sido dada la autoridad de ser ¿qué? Hechos. Usted no era hijo entonces, usted era creación. Usted era conocido, usted era un simple oyente, usted había escuchado hablar de Dios, usted había entendido que cuando le preguntaban de qué religión era, usted decía cristiana, pero usted no era hijo, pero usted no había tomado la identidad. Muchos de nosotros quizás nos gustaría asociar nuestro parentesco y nos gustaría tener como padres a gente poderosa, porque el que tiene un papá con plata, el tal que tiene. Bueno, el que tiene un papá con plata, con dinero, con poder en lo económico, el tal también que tiene. Dijo uno, doy gracias a Dios, escúchame vos, ¿cuándo aprendiste a manejar tu dinero? Le preguntaron a un joven con mucho dinero. ¿Cuándo fue la primera vez que hiciste bien uso de tu dinero? El día que mi papá me regaló los primeros 5 millones de dólares, dijo. Y ahí supe hacerme cargo del dinero y me quedó $1 millón. Imagínense en qué gastó lo otro. Esto es veraz, ¿eh? Porque el que tiene un padre, una madre, una familia de mucho dinero, el tal, ¿qué va a manejar? Son muy escasos los casos, las situaciones en las que el padre lo manda a trabajar o le manda a ganarse el pan. Son muy escasos. Alguna que otra película o alguna que otra novela hemos visto y hasta nos ha llamado la atención. Pero la regla general dice que si tu padre tiene dinero, ¿tú qué vas a tener? Y si tu padre ha sido pobre, entonces, ¿qué identidad tomamos según el padre que tengamos? Si nuestro padre es rico, ¿somos qué? ¿Nos identificamos con qué? Andamos, contésteme porque si no, ¿andamos con qué? Con riquezas.
¿Nos vestimos mal o bien? Hablando no de mal en cuanto al gusto, porque usted puede estar bien vestido con ropa de mucha marca, pero no combinar ningún color o ponerse un firulete en la cabeza de $1.000.000, pero es un firulete de Dior o un firulete de Armani o un firulete, vaya a saber de qué otra marca de ropa importante. ¿Habrá visto alguna gente así con mucho dinero y mal vestida en cuanto al gusto? ¿Sí? ¿Lo vio? ¿Lo conoce? Pero el tema es que tomamos la identidad de quienes somos hijos. Si nuestros padres nos criaron en un ambiente de violencia, en la regla general estoy diciendo, ¿cómo vamos a crecer nosotros? ¿Qué identidad vamos a tomar? ¿Con qué nos vamos a identificar? Si en nuestra casa nos criamos viendo a nuestros padres estafar, mentir, engañar, insultar, tener una boca como una letrina, ¿cómo vamos a ir creciendo nosotros? ¿De qué manera vamos a hacer? Si nos criamos viendo esos ejemplos, vamos a adquirir la identidad que cuando éramos niños, cuando fuimos adolescentes y cuando ya fuimos jóvenes adquirimos. Y después es difícil que el árbol, por más tutor que usted le ponga, luego de que ha tomado un tronco grueso, tome nuevamente el lugar correcto o se enderece de una forma correcta. ¿Cuándo usted le pone el tutor al arbolito? ¿Y qué pone? ¿Un palito, un tutor del mismo tamaño que el tronquito del arbolito? ¿Por qué? Porque usted ¿qué quiere? Que el árbol se identifique ¿con quién? ¿Para qué es el tutor? ¿Me va entendiendo lo que le estoy queriendo decir? Tal tu padre, tal eres tú. Tal la identidad que adquiriste cuando eras niño, cuando eras adolescente, eras joven, tal es lo que eres tú hoy. Esta es la realidad que no encaja a los que habitamos el suelo argentino. Es una regla general en el mundo. De tal palo, dígalo un poco más fuerte, así sale en la grabación. De tal palo, bien, ahí se va a escuchar. Entonces los hermanos cuando me piden alguna grabación de otra iglesia y miren, escuche la cantidad de gente que hay. Porque de tal palo, gloria a Dios, ya es famoso. Vamos al capítulo 9. Quiero hablarle de un tal Saulo de Tarso que tuvo un encuentro. Él venía de una familia particular, fariseo de fariseos. Se había criado en el celo de lo que él entendía era la religión perfecta, santa y pura delante de Dios. Pero llegó a ser, a opinión, y no por faltarles razón, de la iglesia de ese tiempo, de la iglesia del Señor, llegó a ser Saulo el perseguidor, el asesino de cristianos. Él había tomado esta identidad de asesino, de perseguidor, de celoso de su religión, de quienes lo habían apadrinado, de quienes lo habían criado en la religión judía, de quienes habían dado una identidad de que todo lo que se levantaba en contra de la ley era falso y por tanto debía morir, debía ser exterminado. Si la persona a quien Saulo se encontraba no se arrepentía de haber adquirido la identidad cristiana, este Saulo, ¿qué hacía? Por orden de los sacerdotes. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? Lo mataban. Su identidad entonces combinamos, a ver, dígamelo usted, combinamos o coincidimos que la identidad de Saulo era la de un asesino. Dígalo conmigo, Pero cierto día Saulo tuvo un encuentro. Vamos a leerlo en el capítulo 9, así nuestra vida se llena de fe y de esperanza. Dice Saulo, fíjese cómo empieza diciendo el verso 1. ¿Qué dice? Saulo, ¿qué decía? ¿Qué dice? Respirando aún. ¡Wow! Me detengo ahí un momento nada más, pero me interesa este término que usa la Biblia. ¿Qué respiraba? ¿Usted respira? ¿Cuántos saben respirar aquí? Amén, gloria a Dios. Qué bueno que sepa respirar. Pero estamos hablando de un respirar. Es una paradoja, es una comparación. Es una figura allí puesta a la luz de la palabra. Dice, respirando aún amenazas. Y respirando muerte contra ¿quiénes? Vino
al sumo sacerdote. ¿Y qué hizo? Porque tenía ganas de ser aún más perfectamente, tenía ganas de tomar la identidad que había tomado, que ya le daba la respiración de venganza, la respiración de muerte y la respiración de ir y poner justicia, de amenaza. Va y le pide al sumo sacerdote cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase alguno de los hombres o mujeres de este camino, los trajese preso, ¿a dónde? Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús. Vamos a entender algo ahí, que hay un secreto allí escondido. ¿Qué dice la mitad del verso 5? ¿Cómo le contesta el Señor que le dice? Soy. ¿Y qué dice lo siguiente? ¿A quién estaba persiguiendo? ¿A Jesús o a los discípulos? ¿Y por qué Jesús dice: yo soy Jesús a quien tú persigues? ¿Por qué? Porque la iglesia, ¿quién es? ¿La iglesia quién es? ¿Y qué es la iglesia? Jesús. ¿A quién estaba persiguiendo entonces Saulo? Cuando te hacen algo a ti, cuando dicen algo de ti, cuando opinan, piensan o maljuzgan algo de ti, siempre y cuando sea sin razón, no lo están haciendo a ti, se lo están haciendo al mismo Señor. ¿Usted entiende esto? Acá empieza usted a vislumbrar su verdadera identidad. Usted no es quien camina, usted no es quien habla, usted no es quien abraza, usted no es quien da amor, quien bendice, quien ayuda. Usted no. ¿Sabe quién es usted? Cuando usted hace una buena acción, cuando usted tiene una buena obra, cuando usted tiene una buena actitud hacia su prójimo, ¿sabe a quién usted está reflejando? ¿Qué es lo que usted está reflejando delante de esa persona? La identidad de Jesús. ¿Cómo usted puede certificar y saber quién es usted? ¿A través de qué? Muy sencilla la respuesta. Cuando yo era chico era verde, hace poco se cambió a color celeste. Ah, muy bien. ¿El qué? ¿Qué quiere decir DNI? Documento. Y no, vamos a decirlo completo. Documento DNI. Usted se comía la N. Documento. ¿De qué nacionalidad? ¿Cómo usted sabe qué es usted? Cuando usted le piden identificación, ¿qué hace usted? No, yo me llamo como me llamo porque a mí me pusieron así como me llamo. Ah, bueno, está bien. ¿Y qué le dice quien lo quiere identificar a usted? Si no, usted no puede reflejar ni certificar su identidad si usted no tiene un documento que acredite que usted es quien dice usted ser que es. ¿Cómo usted se identifica? ¿Cómo usted muestra que usted es quien dice usted ser en Cristo lo que usted dice que es? ¿De qué manera? ¿Cómo se ve tu fe? Usted me cree a mí si yo le digo, tengo mucha fe. Y sí, la verdad que sí, pero al rato usted me ve por ahí que voy caminando y voy haciendo cosas que contradicen mi fe. ¿Qué serían esas cosas? ¿Cómo las llamamos normalmente? Son mis obras. Entonces, mi identificación de la fe y de lo que digo yo ser que soy por la fe, ¿cómo lo voy a demostrar? Diga conmigo, con las obras, con mi testimonio, con lo que soy. Esa es mi identidad. Pablo corre al sumo sacerdote, le pide carta para llevar presos y si tenía que matar, matase. Y a los que se escapaban y a los que se resistían, esa carta le daba a él la autoridad. Y él estaba simplemente reflejando lo que hasta ese entonces él era. ¿Qué? Un asesino, un perseguidor de la iglesia, un celoso de su religión. Pero en el capítulo 9, verso
4 dice, cayendo en tierra oyó una voz que le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Última parte del verso 5 que dice, dura cosa te es dar coces, quiere decir golpes contra el aguijón, haciendo referencia a los aguijones que las ruedas de los carros del Imperio Romano llevaban en la punta. Vio los ejes del carro, de las ruedas del carro romano, en las puntas llevaban un aguijón, una punta afilada. Con esa destrozaban a los cristianos o a los enemigos en el campo de batalla. El Señor le está diciendo, estás golpeando tu vida contra el aguijón, contra el acose, estás dando coces, estás dando golpes contra el aguijón. Duro te es, porque no has entendido. Verso 6, comienza la transfiguración, comienza Pablo a tomar la nueva identidad. ¿Qué dice? Él, temblando y tembloroso, temeroso, dijo, Señor, y allí se rindió completamente. Cuando usted entiende quién es, usted no va a tener restricciones delante del llamado de Dios. ¿Qué dijo ahí? Señor, ¿qué? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Días antes Pablo estaba con todavía una respiración de amenazas, una respiración de muerte y de venganza, pidiendo cartas que lo autoricen a llevar preso a todos los cristianos que encontrase en la sinagoga de Damasco. Días antes estaba frente al sumo sacerdote hablándole y mostrándole todos sus pergaminos de lo que él era gracias a los que él estaba hablando, gracias a ellos que estaba sirviendo. Días antes, días después, estaba hablando con el mismo Jesús, a quien había perseguido, no a Jesús sino a su iglesia, y diciendo, Señor, temeroso de Dios, ¿qué quieres que haga? Días después de haber estado con el sumo sacerdote, Jesús le está diciendo, tu nueva orden, tu nueva identidad es que seas mi siervo. Tu nueva identidad es que vayas a Damasco y esperes porque allí se te va a decir qué tienes que hacer. Dígame si no es un cambio de identidad. Dígame si cuando usted era un peleonero, cuando usted era una persona iracunda, cuando usted era una persona llena de vicios, de un momento a otro Cristo vino a tu encuentro y cambió tu identidad y cambió tus órdenes. Yo buscaba problemas por todos lados. Yo buscaba a quien me vendiese lo que yo quería. Yo buscaba ser aceptado y si no era aceptado, me la rebuscaba para que me acepten. Y el que no me aceptaba, tenía que aceptarme porque si no se armaba la podrida. Pero Cristo cambió mi identidad. Cristo transformó el año 94 mi vida por completo. Y ya no soy más el que era, hoy tengo la identidad verdadera de un hijo de Dios. Esto es lo que a usted le pasó. Esto es lo que usted debe sentir, esto es lo que usted debe adquirir y esto no se va al Registro Nacional de las Personas a cambiar el documento si usted todavía tiene el verde o si lo extravió o si tiene Años anduve con el famoso papelito de la denuncia de las comisarías. ¿Cuánto anduvieron? Yo andaba con ese, lo plastificaba y lo hacía renovar porque el documento a mí no me duraba ni un minuto. Esta identidad no te la da una nación. Esta identidad no te la da un gobierno, esta identidad no te la da del cuadro al que pertenezcas, ¿sabe? Yo fui muy fanático, hoy soy un poco menos, pero yo salía de la cancha llorando, con 12 años, ¿se imagina un pibe de 12 años yendo ya solo a la cancha? Yo me volvía llorando, y yo pegaba a la pared, y yo me subía a los paravalanches, y yo trataba de estar en medio de todo porque sentía que ser parte de una barra brava era lo que a mí me daba la identidad. Yo me sentía, en el año 95 salimos, en el año 93 salimos segundo en cancha de Vélez. Vélez salió campeón ese día, empatamos acá en Liniers, y ese día
Fue la primera vez que yo me subí a un paravalancha y estaba colgada una bandera. Había logrado mi objetivo de llegar al paravalancha y de estar con una barra que venía del lado de Munro y íbamos a empezar. Eso fue en el año 94, la primera campaña, la primera rueda, perdón, ahí me estoy acordando, veo la mente cómo es. Porque en el 94, a la mitad del año, en la segunda rueda, Independiente sale campeón con Brindisi, le gana Huracán 4-0. Me recuerdo porque ayer cumplimos 20 años de ese logro. No soy fanático. Y cuando Independiente, después de yo haberlo seguido casi toda la campaña, estaba saliendo campeón, mi vida cambió. Y pasé de estar colgado al paravalancha a estar cantando corito en un anexo de la iglesia en la que me había convertido, a los 3 meses de convertido. Y escuchaba allí en José Cepaz, donde tenían el anexo, la iglesia donde me convertí, uno de los anexos, y escuchaba los ruidos de petardo y de bomba y yo cantando corito en un anexo que era, creo que, menos del cuarto de lo que es este lugar. Largo, creo que sería la mitad, hasta aquí llegaría, y ahí estaba Meta. Estamos de campaña viéndola y escuchaba, y yo, mire, fue tal el cambio de identidad en mi vida, fue tal el rotundo enamoramiento de Cristo en mí, que nunca más volví ni a sufrir, ni a llorar, ni a tener ni más ni menos de lo normal que uno puede tener cuando se sienta a ver hoy un partido de fútbol. Porque Cristo cambia la falsa identidad que llevaba. ¿Sabe qué era eso? Una falsa identidad que se terminaba cuando el árbitro tocaba la pitada final y tenía que esperar toda una semana para volver a sentirme alguien. Pero mientras tanto mi corazón estaba vacío. ¿Sabe qué es lo que le da identidad a una persona aparte de lo que hacemos en cuanto a lo cristiano, sino en cuanto a lo secular? La forma de vestirse, la forma de hablar. Si usted ve una persona que juega al básquet, lo primero que va a identificar es que es una persona alta, es que andan siempre con esas musculosas a mitad de cuerpo de este lado, unas bermudas medias largas, unas zapatillas que le tapan los tobillos y por ahí una sudadera, una vincha así para el sudor. Y usted lo va a identificar, pero ¿cuándo termina la identidad de un jugador de básquet? Cuando llegan los años en donde no puede jugar más y se terminó su identidad. ¿Cómo se identifica y cómo identifica usted una modelo? Por 90, 60, 90, por la ropa que usa, por los desfiles a donde concursa, pero ¿cuándo se termina la identidad de esa modelo? Cuando ya pasó su edad, cuando no puede hacer más lo que hace. ¿Y su identidad dónde quedó? En los años que pasaron. De la misma manera el jugador de básquet. Pero la identidad de Cristo en nosotros no termina nunca porque somos hijos siempre. Y usted y yo debemos tomar de esa identidad, así como lo que le sucedió a usted cuando le conoció, pero reforzar la identidad. Si a veces dudamos, si a veces nos cuesta, si a veces el camino del Señor se hace cuesta arriba y es difícil, es porque hemos dejado nuestra identidad puesta en algún lado y nos hemos olvidado de quiénes somos. ¿Sabe por qué David venció a Goliat? Tú vienes a mí con espada, con armadura, tú vienes a mí con escudo, tú vienes a mí con toda la pompa de un ejército y de un paladín. Tú vienes a mí. De esa manera dijo David. ¿Y David qué dijo? Pero yo vengo. Pero ninguno leyó la historia. Pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Y esta tarde, de cierto te digo, te cortaré la cabeza y se la daré de comer a las aves del cielo. Mire la identidad de un David. Mire la identidad de 3 que desafiaron la orden del rey. Cuando debían adorar a su estatua, cuando debían inclinarse, ¿qué dijeron esos 3? Sepas, oh rey, que la estatua que tú hiciste no la adoraremos, no la veneraremos, no haremos nada de lo que tú has pedido, porque nuestro Dios tiene el poder para librarnos de tu mano, oh rey.
y la parte más excitante, más linda del versículo que dice, y si no, sepas que igual no la vamos a adorar. A mí me admira la identidad de gente como esa. ¿Saben por qué David venció a Goliat? ¿Sabe por qué Sadrach, Mesach y Abednego desafiaron la orden del rey? Porque sabían quién era. Estaban seguros de lo que eran y hacían uso por consecuencia de lo que tenían a su favor. Isaías 54, 17. Léemelo, por favor, alguien que lo busque ya. Isaías 54, 17. Yo se lo digo de memoria, pero usted búsquelo. Mire, cuando usted sabe quién es, Isaías 54, 17 va a ser parte de su DNI espiritual. Cuando el diablo diga, che, ¿vos quién sos? Isaías 54, 17, acá está mi número de documento espiritual. ¿Qué dice? ¡Wow! Ningún arma forjada contra ti prosperará. ¿Quién lo dice? ¿Y quién te da la autoridad para condenar a juicio toda lengua mentirosa que se levante en tu contra? Esta es que la herencia de Jehová. ¿A quiénes? Esa es tu identidad. Ese es tu versículo de documento de identidad espiritual, podríamos llamarlo. Cuando el diablo viene con temor, cuando el diablo viene con maldición, cuando el diablo viene con prueba, con escasez, con miseria, con enfermedad, ningún arma forjada contra ti prosperará. Señor, me tomo de esta palabra y ahora en el nombre de Jesús hago uso de lo que sé que ya tú haces por mí y uso de la autoridad que me has dado para condenar. ¿Sabe qué quiere decir condenar? ¿Sabe qué quiere decir condenar? ¿Qué es cuando un juez da la condena? ¿Qué se le pone? ¿Final a qué? Yo pongo final, juicio final a toda mentira de Satanás en contra de mi vida. Cuando Goliat enfrenta a David, intenta poner en tela de juicio su identidad. Oh, ¿cómo vienes a mí con palos? ¿Acaso soy perro? Eres muchacho, le dijo Saúl. No podrás ir contra él. ¿Qué le contestó David a Saúl? ¿Se acuerda? Sepas, oh rey. No es que estoy alardeando de mi memoria, perdón, pero es que tengo esa historia tan compenetrada en mi corazón. Sepas, oh rey, que tu siervo, cuando pastoreaba las ovejas de su padre, más de una vez un corderito de la manada era arrebatado por el oso o por el león. Y tu siervo con estas manos corría hasta destruirlo con estas manos. Y dijo, este incircunciso va a ser como uno de esos, oso o león. No va a ser ni más ni menos. ¡Wow! Esa identidad, esa seguridad de saber quién era David. Y al saber quién somos, podemos dar uso de lo que tenemos. Si no sabemos ni estamos seguros de quiénes somos, no podemos usar. Sabe que cuando usted falla, cuando usted pierde, cuando usted, vuelvo al punto, se le hace cuesta arriba el camino del Señor, es porque se está olvidando quién es usted. Vuelva al lugar a donde perdió su identidad. Vuelva a ponerse la identidad de hijo, de hija de Dios y vuelva a enfrentar al gigante esta vez. Quizás el diablo te ha destruido, te ha sacado corriendo. Quizás te pasó la que le pasó a esos muchachos que quisieron ir a reprender al endemoniado en el nombre del Dios de Pablo y Silas. ¿Se acuerda? Yo vengo en el nombre del Dios de Pablo y de Silas. ¿Y qué le dijo el endemoniado? Al Dios de Pablo y al Dios de Silas conocemos, pero ¿ustedes quiénes son? Y dice que los agarraron y los revolcaron y salieron rajando. ¿Por qué el diablo pudo hacer eso? Porque no tenían identidad propia. Porque no se habían identificado con el verdadero llamado. Cuando Bar Jesús el mago quiso comprar, otro tema para hablar, cuando queremos comprar identidad, cuando nos colgamos del testimonio de otro y vivimos contando lo que le pasó a otro y vivimos hablando de lo que otro predica y vivimos, pero nunca algo nuestro, es porque nuestra identidad está
desgastada, no está siendo efectiva, no te has creído quien la Biblia dice que eres, hijo, hija del Dios Altísimo. Isaías 54:17 se hace real en ti a cada momento de prueba y dificultad que enfrentas. Y en el medio del horno de fuego, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás a juicio toda lengua que se levante en contra de ti, mintiendo. Esta es la herencia de los escogidos de Jehová. En medio del horno de fuego vas a hacer tuya la palabra, porque a usted le gusta ver cómo Dios libró a los 3 varones del horno de fuego, porque a usted y a mí nos gusta escuchar y entender y saber cómo David venció a Goliat con una piedra en la frente. Pero vemos el pago, el precio del tiempo, de calidad que pensaban con Dios esos varones. ¿Sabe por qué María afrontó tal desafío? ¿Qué desafío, pastor? De ser madre virgen. Cuando en ese tiempo la mujer que quedaba embarazada antes de casarse era digna de ser apedreada, de ser destituida, de ser muerta. ¿Sabe por qué? Porque María tuvo identidad. No hay prueba ni circunstancia que te puedan mover el piso cuando tenés identidad. No hay situación adversa que pienses que te pueda hacer quedar mal delante de los demás cuando te parás sobre lo que Dios dijo que eres. Y en este tiempo Dios está buscando cristianos y cristianas con identidad, con verdadera identidad, que hagan uso de las cosas, de las armas poderosas espirituales que tenemos cuando sepamos quiénes somos y enfrentemos toda situación. ¿Cuántos dicen amén? Saulo tuvo ese encuentro con Cristo. Saulo pudo demostrar quién era. Otro de los que demostró quién era, otro a quien el Señor le dio identidad, fue a Abraham. Vamos al libro de Génesis. No quiero complicar más por el tiempo. Aleluya. Capítulo 12 de Génesis. Los historiadores, los que han estudiado, los que saben de arqueología, los que saben de historia, los que saben de lugares, de geografía, saben que Abraham salió de Ur de los Caldeos. La Biblia da esa referencia. Y Ur de los Caldeos era un lugar que se caracterizaba por la gran idolatría que había en ese lugar. Y se conoce y se sabe que Taré, el papá de Abraham, era fabricante de estatuas. Mire lo que dice el verso 12. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete, ¿de dónde? Léalo conmigo, ¿qué dice? Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. En otras palabras, ¿qué le estaba diciendo Dios? Donde estás, no puedo identificarte. Donde estás, no puedo reconocerte. Donde estás, tal palo. Si el padre de Abraham era fabricante de ídolos, idólatra por naturaleza, ¿qué iba a depararle el destino a Abraham? Dígamelo usted. Verso 2 le da la identidad y dice, y haré de ti, ¿qué? Una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Verso 3, mire la herencia de los que le aman al Señor. Dice, bendeciré, y a los que te maldijeren, y serán benditas en ti todas las naciones del mundo. Hermano, esta palabra pesa sobre ti también. Porque esta palabra le fue dado al padre Abraham. El padre Abraham, de quien somos hijos por la fe. El padre de la fe, Abraham. Un mortal igual que usted y que yo. Somos hijos de Abraham por la fe.
La promesa fue dada a la descendencia de Abraham. Y para que usted sea heredero de la descendencia, debe creer que es descendiente de Abraham por la fe. Fuimos, como dice el libro de Corintios, injertados a la vid verdadera. Y tenemos el mismo derecho. Cuando usted adopta un hijo, tanto en la antigüedad como en este tiempo, el hijo a quien usted adopta toma los mismos derechos de herencia que el hijo legítimo. ¿Entiende? Cuando usted sabe que por más que no haya nacido en Israel y no sea judío de nacimiento, pero su vida ha sido comprada, lavada, purificada y santificada por la sangre de Cristo Jesús, usted tiene que entender que es heredero, tal como un verdadero en la carne hijo de Abraham. Por la fe soy salvo. No por obras, para que nadie se jacte, nadie se enorgullezca, nadie tenga que decir, hey, yo más. No. Por la fe somos salvos. Por la fe fuimos injertados a la vid verdadera. Esa es nuestra identidad. ¿Cuántos dicen amén?